Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Me gustaría invitarles a que hiciéramos juntos una oración delante del Señor para que Él esté guiándonos en todo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Estamos agradecidos por poder estar dándote culto. Queremos proclamar que Jesús es el Cristo. Queremos que su nombre, que es sobre todo nombre, sea proclamado con poder. Padre, gracias por esa salvación tan grande que hemos podido recibir solo por tu gracia, a través de esa obra que es suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz, a nuestro favor. Que podamos estar cada día glorificándote, mirándote solo a ti, escuchando tu voz, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad, quita todo temor, ansiedad, incredulidad de nuestras vidas, que podamos estar en este tiempo experimentando la verdadera sanidad. Danos esa plenitud del Espíritu Santo para que podamos levantarnos en cada uno de los campos que tú nos has puesto como testigos. Recibe toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a ver la palabra eterna del Señor, que Él siempre nos da por su gracia y que Él cumple. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor resucitado se apareció a los discípulos que estaban en ese tiempo desanimados, confundidos, y los llamó al Monte del Olivar para darles el último mensaje, antes de ascender. Por supuesto, era un mensaje muy importante a través del cual Dios les dio un nuevo comienzo. De la misma manera, el Señor quiere, a través de su palabra, darnos un nuevo comienzo en este día. Podemos ser nuevos creyentes que no estamos entendiendo bien la palabra. O a lo mejor somos creyentes, pero realmente no estamos entendiendo tampoco el mensaje, ni tampoco estamos aferrándonos bien a él. O sin darnos cuenta también puede haber personas que tengan problemas espirituales. Pero, ¿qué es lo primero
a lo que tenemos que aferrarnos. Lo más importante es ahora, ¿verdad? Ahora. Tenemos que ver lo que está sucediendo, aconteciendo en este momento y aferrarnos al pacto, el pacto eterno de Jesús el Cristo que ha consumado todo en la cruz. Aferrarnos de manera precisa para esa situación que está aconteciendo ahora. Hay que tomar el pacto, pero no de cualquier manera, de manera concreta, nuestra situación actual. Y a través de la oración descubrir la voluntad de Dios, muy importante, y preguntar a Dios delante de esa situación que está aconteciendo ahora, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan absoluto en medio de esta situación? Y a través del culto, de la oración, ciertamente el mundo espiritual se mueve, dice en el Salmo 103, versículos del 20 al 22, Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas las obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y ciertamente, cuando estamos dando culto los hijos de Dios, tomando el pacto, el mundo espiritual se mueve, el Espíritu Santo obra, Dios envía a sus ángeles que ejecutan su palabra, levantan las obras. Ciertamente, la oscuridad es quebrantada. Por eso tenemos que estar siendo conscientes y orar con ese poder del trono celestial, disfrutando de esa autoridad que tenemos como sus hijos. Por eso el culto es tan importante. Mañana domingo, por gracia de Dios, vamos a poder dar culto a Dios juntos, ¿verdad? Tiene que ser ese tiempo, el tiempo de aferrarnos a la palabra, de orar, de que ciertamente se esté quebrantando toda obra de la oscuridad. Ciertamente eso es lo que tenemos que experimentar. En ese tiempo, ¿qué ocurre? El Dios Trino quebranta toda la oscuridad, toda obra de Satanás. Pero hay que estar experimentándolo. Y también se levantan las obras de sanidad. Eso es muy importante. Hay una sanidad que es espiritual, que los doctores, que son muy importantes y que tenemos que también recibir su ayuda en ocasiones, pero ellos no pueden alcanzar a esa parte espiritual solo a través de la palabra de Dios, solo a través con el Evangelio de Jesús el Cristo, a través de concentrarse, de orar. Es cuando la oscuridad es quebrantada. Por eso ahora tenemos que ver lo que está aconteciendo, tomar el pacto, ver la voluntad de Dios y restaurar esa oración que quebranta toda obra de la oscuridad. Vemos cómo cada uno de los 7 remanentes representativos conocían y disfrutaban esa realidad espiritual, el respaldo del trono celestial, la oración, la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, delante de los sufrimientos eran distintos, ¿verdad? Esos sufrimientos era el mejor momento para José para experimentar Dios Trino. Cuando fue a casa de Potifar, Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. No hay nada más precioso, es la mayor respuesta. De la misma manera Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y es lo que tenemos que estar restaurando, experimentando. A partir de ahí, ciertamente vamos a tener ese nuevo comienzo. Esas son las 24 horas del nuevo comienzo, porque José y cada uno de los 7 remanentes disfrutaban 24 horas de que Dios estaba con ellos, Dios Trino. Y es lo mismo que tenemos que experimentar. Por eso ciertamente Él no es que aguantó el sufrimiento, no, es distinto. Él disfrutó en medio de esa situación, trascendió esa situación. No es aguantar, ¿verdad?, por nuestras fuerzas sufriendo, no es eso. En medio del sufrimiento, si Dios está con nosotros, estamos disfrutando de ese estado espiritual, trascendemos el sufrimiento. Podemos superarlo disfrutando de
Emmanuel, Dios con nosotros. Y ciertamente Dios nos va a dar esa respuesta. Por eso tenemos que estar restaurando el respaldo del trono celestial 24 horas, aferrados al pacto 24 horas, y con esa plenitud del Espíritu Santo 24 horas. Esa es la manera de Dios, y es lo que experimentaba José. Por eso, aunque José fue a la cárcel en ese momento, aunque no fue su culpa, él pudo totalmente superar esa situación. ¿Por qué? Porque él disfrutaba de esa realidad espiritual. Dios estaba con él. Por eso, ciertamente, si tenemos ese estado espiritual, vamos a poder superar, vamos a tener respuestas. Incluso aunque estemos en la cárcel, vamos a tener respuestas, porque la cárcel fue un lugar donde se levantaron grandes respuestas a través de la vida de José, y él también recibió grandes respuestas. Allí pudo prepararse en la política, cosa que Dios iba a utilizar y que iba a necesitar cuando fue gobernador. Por eso Dios está ciertamente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y si estamos viendo esa realidad con los ojos espirituales, no somos engañados. Veremos que ese sufrimiento no es tal. Es la mejor oportunidad para poder glorificar a Dios. Podremos entender el plan absoluto de Dios en cada circunstancia y no seremos engañados. Vemos cuando él ya fue gobernador. En ese momento fue cuando él habló. Génesis 45:5 a sus hermanos: no me habéis vendido vosotros, sino que Dios, Él me envió por adelantado para preservación de vida, para salvaros y para cumplir la evangelización mundial. Era distinto, ¿verdad? Hasta ese momento José no dijo nada de su situación. Él solo estaba orando, disfrutando que Dios estaba con él, pero ya teniendo esa respuesta, siendo gobernador, entonces dio evidencias, cómo realmente glorificó a Dios. No fue engañado, no había ningún rencor hacia sus hermanos, los había perdonado. ¿Por qué? Él veía con ojos distintos, él se daba cuenta de esa realidad espiritual. Por eso él sabía que eso que parecía un sufrimiento era la mejor bendición de Dios para cumplir la misión, para poder cumplir las misiones mundiales, para poder salvar a su misma familia. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Poder aferrarnos al pacto, orar para ver su voluntad y restaurar la oración de 24 horas, el culto, ese momento donde de verdad se levantan las obras del reino de Dios, donde experimentamos la plenitud del Espíritu Santo para levantarnos como testigos. Ya no vamos a ver sufrimiento, vamos a ver cómo Dios nos lleva en ese itinerario del pacto de manera concreta, ¿verdad? Y todo son bendiciones que Dios tiene preparadas para glorificarle, para cumplir la evangelización mundial. De esa manera podremos ver ese futuro que Dios tiene preparado para nuestras vidas, ese futuro preciso que Dios tiene hacia adelante de nuestras vidas. Por eso es muy importante que en este día, no importa la situación, que no seamos engañados, que estemos restaurando esas 24 horas para poder tener ese nuevo comienzo que Dios tiene para nuestras vidas. La iglesia primitiva, los discípulos que estaban desanimados, confundidos, porque el Señor había ido a la cruz, no lo entendían. Ellos, cuando fueron llevados por el Señor resucitado al monte del Olivar, allí les dio la palabra y pudieron de verdad restaurar las 24 horas y tener un nuevo comienzo. En ese momento vamos a darnos cuenta quién somos. ¿Quién somos? Los que han quedado. Los que han quedado. ¿Quién somos? Los peregrinos, aquellos que van ciertamente como extranjeros, como peregrinos por este mundo, hacia su patria celestial. Y en este caminar es para cumplir el deseo de Dios, el plan de Dios. Y aquellos que conquistan el poder de la oscuridad, quebrantan donde van la oscuridad, a través del nombre de Jesús el Cristo. Esos somos, por gracia de Dios, conforme a la palabra. Pero si no estamos disfrutando de esas 24 horas, somos engañados, ¿verdad? Por eso que tengamos en este día un nuevo comienzo y que estemos viendo
que somos aquellos que se aferran. Hechos 1:1. Jesús es el Cristo. 24 horas tenemos que estar tomando el pacto de Jesús el Cristo. Hasta ese momento los discípulos sabían. Pedro confesó en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero era un conocimiento nada más. Allí en el Monte del Olivar tuvo la conclusión, y es distinto, ¿verdad? Solo un conocimiento a tener la conclusión, a tenerlo grabado. Es distinto, ¿verdad? Y allí ellos pudieron aferrarse 24 horas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es muy importante que podamos aferrarnos al pacto de Juan 19:30 en el Monte Calvario. El Señor, antes de entregar el Espíritu, dio un grito de victoria. ¿Cuál es? Consumado es. Cristo pagó todo. Cristo venció a Satanás, a los desastres, nos sacó del respaldo del infierno. Él cumplió todo perfectamente como estaba escrito. Jesús es el Cristo. Y nosotros tenemos que aferrarnos, tener esa conclusión. Los que han quedado, ya estamos en Cristo. Cristo ya tiene toda la victoria para nosotros. Él es solucionador de todos los problemas. Y eso es lo que tenemos que aferrarnos. 24 horas. Somos los que han quedado. No importa el problema, la dificultad, el conflicto. Cristo ya tiene la victoria. No podemos fracasar porque Cristo nos ha tomado en el hueco de su mano y nada nos separará de su amor. Por eso somos los que han quedado. Los que permanecen, los que permanecerán, los que harán que otros permanezcan. Eso somos nosotros por gracia de Dios. Por eso, tomando 24 horas este pacto, no vamos a ser movidos. El Señor resucitado les dijo en Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, que en el versículo 16 había dicho, 18, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Él, que tiene todo el poder, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ciertamente, ¿quién puede vencernos si Cristo está con nosotros? Ya tenemos la victoria. Somos los que han quedado ciertamente dentro de Cristo. Ya tenemos la victoria. Y también vemos en Marcos 16, del 15 al 20, que ellos, siguiendo la palabra de Dios, fueron a predicar, hicieron sanidad, liberaron a los endemoniados, y dice la palabra que el Señor que estaba en su trono les ayudaba, y de la misma manera el Señor que está en su trono, Él nos ayuda, porque está con nosotros. Por eso somos los que han quedado, no importa lo grave y lo difícil que parezca. No podemos fracasar. Somos los que han quedado, aquellos que con Cristo tienen la victoria. Dentro de Cristo estamos completos. Él es suficiente. Él es toda la respuesta. Por eso que tomen fuertemente ese pacto, Hechos 1:1. Jesús es el Cristo. Jesús es el solucionador de todos los problemas. Eso, 24 horas tenemos que tomar el pacto eterno. Pero también somos los peregrinos. Y es verdad, tenemos como peregrinos caminando por este mundo en dirección a nuestra patria celestial, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Ciertamente tenemos que estar disfrutando del respaldo del trono celestial. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de los cielos, dice Pablo en Filipenses 3:20, y tenemos que gozar de Hechos 1:3, el reino de Dios. Cuando ciertamente tomamos el pacto de Jesús el Cristo, cuando proclamamos el nombre de Jesús el Cristo, el Espíritu Santo obra. Dios envía su ejército celestial y la oscuridad es quebrantada. Se levantan las obras del reino de Dios y ciertamente esa es la misión, predicar el Evangelio de Jesús el Cristo para que el reino de Dios se establezca, para que las personas que están separadas de Dios, sufriendo, sin Dios, sin esperanza, puedan entrar a través de Jesús el Cristo al reino de Dios. Por eso hay que estar como peregrinos orando 24 horas para quebrantar el reino de este mundo. Hay que salvar el reino de este mundo y también el reino de Satanás, donde muchas personas están atrapadas. ¿Cómo? Solo a través
del reino de Dios. El reino de Dios quebranta totalmente el reino de Satanás, el reino de este mundo. Por eso tenemos que estar orando 24 horas, tomando el pacto del reino de Dios. Y también, por gracia de Dios, somos esos conquistadores, los que conquistan ese mundo. Esa obra de Satanás queda quebrantada en cada lugar que vamos. Para ello no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, pero tenemos el pacto de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay que estar disfrutando 24 horas de esa plenitud del Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es lo que tenemos que disfrutar primeramente. ¿Dónde tenemos que estar orando y quebrantando el poder de la oscuridad? En nuestra Jerusalén. Muy importante. Nuestra Jerusalén. No dice empezar por lo último de la tierra, ¿verdad? Es muy bonito, muy atractivo pensar en lo último de la tierra. Voy a evangelizar allí en África o en un país lejano. Eso es muy interesante, muy emocionante, ¿verdad? Pero primeramente el orden de Dios es nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Primeramente, nosotros tenemos que gozar de esa bendición, ¿verdad? Y también nuestra familia. Ese es el mayor campo, el más importante que Dios nos ha dado. Ciertamente, a través de nuestras vidas, compartiendo la palabra, tenemos que estar orando, quebrantando el poder de la oscuridad en nuestros matrimonios, en nuestras familias, para que el reino de Dios se establezca. Traspasando el evangelio a nuestros hijos. Esa es nuestra Jerusalén. Los mayores discípulos son los hijos no son nuestros. Dios nos los ha dejado, podemos disfrutar de ellos, son de Dios. Pero también tenemos esa responsabilidad, como dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, de grabar continuamente ¿el qué? El Evangelio de Jesús el Cristo, el reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Hay que estar grabando, enraizando, que puedan naturalizar, para que puedan de verdad levantarse como esos testigos. Por eso, primeramente, tenemos como conquistadores orar, quebrantar el poder de la oscuridad en nuestras familias. Y luego, Judea también, ¿verdad? Samaria, ya hasta lo último de la tierra. Tenemos que estar salvando nuestros campos, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, en la tienda donde vamos a comprar, con la gente que nos relacionamos. Primeramente, por eso tenemos que estar orando por cada uno de ellos, pero primeramente yo tengo que estar restaurando ese estado espiritual. Tengo que aferrarme cada día a la palabra, al pacto eterno de Jesús el Cristo, y orar también 24 horas, disfrutando de Dios Trino, disfrutando esas 9 bendiciones del trono celestial y teniendo realmente ese poder para salvar. Es el futuro, esas 3 épocas. Ciertamente tengo que experimentar eso en mi vida. Por eso esas 24 horas para un nuevo comienzo. Tenemos que comenzar de nuevo. No importa que hasta ahora pues que no esté funcionando bien, que nos sintamos débiles, que no podemos. Dios a través de la palabra nos da un nuevo comienzo. Tenemos que comenzar ciertamente tomando el pacto 24 horas y orando 24 horas para disfrutar del respaldo del trono celestial, y en ese momento 24 horas con la plenitud del Espíritu Santo vamos a ser testigos. Somos los que han quedado, los peregrinos, los que conquistan, y en cada lugar que vayamos se van a levantar las obras del reino de Dios, se van a levantar las obras de la salvación, la oscuridad va a ser quebrantada. Y vemos cómo realmente estos discípulos, después de recibir esa palabra, ese entrenamiento, durante 40 días en el Monte del Olivar, fueron 10 días al aposento alto de Marcos orando, y cuando llegó el horario perfecto de Dios, porque Dios siempre tiene un tiempo que es perfecto, en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, pudieron experimentar la plenitud del Espíritu Santo. En ese momento, ciertamente fue un nuevo comienzo. Empezaron a disfrutar de la vida y el poder de Cristo resucitado, y a través de ellos, ciertamente en cada lugar que iban, se levantaban las obras del reino de Dios y se levantaban esas obras de la salvación.
Por eso es la misma respuesta que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Si somos líderes oficiales de la Iglesia, ciertamente tenemos que estar experimentando Hechos 2 del 1 al 47. Ahí vemos cómo fue transformada a través de ese movimiento de la vida y el poder de Cristo toda la región, toda la ciudad de Jerusalén. Tienen que salvar sus campos como líderes responsables de la Iglesia. Muy importante. También los pastores. ¿Qué tenemos que hacer? Ciertamente lo más importante, como dice en Hechos 6, versículo 4, la palabra y la oración. Solo transmitir la palabra como Pedro transmitió Hechos 2 del 14 al 21. Era la profecía de Joel que se cumplió en ese instante. Por eso él compartía exactamente la palabra de Dios. Y ahí Dios levantó grandes obras. Y también los remanentes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estar ciertamente, Hechos 2 del 46 al 47, todos los días en los templos y en las casas, en las sinagogas. Constantemente los remanentes tienen que tener un sistema espiritual para ser cumbre espiritual, cumbre totalmente de los talentos y cumbre cultural. Es muy importante que estén entrando totalmente para que puedan hacer ese campamento del futuro, campamento de la oración, campamento de los talentos. De esa manera, ciertamente, Dios los va a levantar y va a levantar grandes obras a través de sus vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que conforme a esta palabra podamos estar esas 24 horas de un nuevo comienzo. A través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ciertamente Dios va a levantar grandes obras en sus vidas, en sus campos y en cada lugar que ustedes vayan. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Levanta poderosamente cada una de las familias que representamos. Que estés bendiciendo cada uno de los países hispanos. Que levantes con poder a tu iglesia mundial. Que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Atamos el poder de la oscuridad que se opone. Lloramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y mañana, por gracia de Dios, ciertamente tenemos ese tiempo tan bendito del culto. Algunos lo haremos de manera presencial, otros online, pero lo importante es que lo hagamos de corazón delante de Dios. Por eso es muy bueno empezar a orar desde hoy para preparar nuestro corazón, para que sea ese tiempo, el tiempo donde podamos restaurar nuestro estado espiritual, donde estemos realmente comenzando esas 24 horas. Si estamos orando, Dios nos va a dar respuesta. Y si tenemos victoria en el culto, vamos a tener victoria en todo, porque es la manera de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando, preparando su corazón, y que puedan también recibir la palabra de Dios para sus vidas. Que con esa palabra estén orando y evangelizando 24 horas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos, Dios mediante, ese tiempo del aposento alto. Pido también sus oraciones para que el Señor nos esté guiando en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.